Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, ofreciéndoles lo más importante en la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en 1150, Guadalajara, Jalisco a través del 1120, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León a través del 600 de AM, en Tantoyuca, en el estado de Veracruz, Chilpancingo, Guerrero, en Peto, en el estado de Yucatán y la Sierra Norte del estado de Puebla. Y saludamos cordialmente a los amigos que nos ven a través del canal 13.1 de la gran cadena Albavisión en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector primario, sector productor de los alimentos. Bien, José Luis, tenemos hoy entrevistas de interés pues en la colaboración, las sinergias que hacen las instituciones de educación, de investigación en la República Mexicana. Así es, Armando, vamos a hablar del reforzamiento de un convenio que existe entre el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, con el Instituto Politécnico Nacional. ¿En qué consiste este acuerdo que abarca varios temas en beneficio de la producción rural mexicana? En la línea de Acústica Rural está el doctor Efraín Cruz Cruz, director de Vinculación, Investigación Institucional e Interinstitucional del INIFAP. Doctor Cruz Cruz, muchas gracias, muy buenos días por tomar la llamada de Acústica Rural. Muchas gracias, buenos días y mucho gusto y agradecerles a ustedes esta invitación en este programa que ustedes realizan. Gracias, doctor. Bueno, coméntenos usted, ¿en qué consiste, de qué manera se va a reforzar y qué beneficios traerá para los productores rurales de nuestro país el convenio que tienen INIFAP y el Instituto Politécnico Nacional? Bueno, en principio quiero comentarles que el INIFAP es una institución de investigación, es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. El año pasado cumplimos 35 años realizando cumpliendo con nuestros objetivos y nuestro mandato en México. Sin embargo, antes de estos 35 años ya existían los Institutos Nacionales de Investigaciones Agrícolas, el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. Y en 1985 se fusionaron estos tres institutos para dar lugar al INIFAP. Y el INIFAP básicamente tiene dos objetivos estratégicos. Uno de ellos es realizar investigación y generar tecnologías en solución a los problemas dentro de estos tres subsectores. Y el otro objetivo estratégico es transferir, o sea, cómo llevar estos resultados que nosotros generamos al campo en la solución de las necesidades de los productores en las diferentes actividades que realizan. Entonces, eso es en general. Nosotros cubrimos todo el país, tenemos 38 campos experimentales y 37 sitios. Son aproximadamente 80 campos experimentales que tenemos distribuidos en casi todos los agroecosistemas en México. Actualmente tenemos 850 investigadores trabajando en aproximadamente 50 especies vegetales. Y dentro de estas especies pues están los cultivos básicos. Así como realizamos también investigación en la parte pecuaria y en la parte forestal. Este convenio que se firmó con el Politécnico, con el Instituto Politécnico Nacional, iniciamos los trabajos hace un poco más de un año con la intención de compartir nuestras fortalezas institucionales. Por un lado, el trabajo que hace el INIFAP directamente con los productores y con todo el sector, y por otro lado también realizar estos convenios con instituciones como el Politécnico, donde la institución tiene muchas fortalezas que podemos dar una mejor respuesta a las demandas que nos llegan, ¿no? Entonces, básicamente este convenio es con la intención de compartir
tanto nuestra infraestructura, me refiero física, como también la de personal investigador y personal académico de ambas instituciones, y poder tener una mejores soluciones a los problemas que tenemos en el campo. Doctor, y si nos puede comentar, Armando Soto, muy buenos días, doctor. Si nos puede comentar las experiencias que tiene INIFAC y con el Politécnico Nacional, infraestructura, planta académica de investigación, y reforzar todo esto, lo que usted nos acaba de comentar, para el campo, para la investigación y también hacer un campo productivo. Claro que sí, miren, nosotros de hecho en el pasado hemos trabajado con el Politécnico en sus diferentes centros de investigación interdisciplinaria. Algunos de ellos, ahorita recuerdo, la que se encuentra en el CIDIR en Oaxaca, también la que se encuentra en Michoacán, ustedes tienen uno en Morelos. Entonces, en estos centros hemos realizado trabajos con diversos. Uno de ellos, por ejemplo, fue trabajos de investigación con estudiantes relacionados con la parte que nosotros trabajamos en el sur de México. Tenemos proyectos relacionados con la restauración ecológica utilizando especies nativas. En el CIDIR Oaxaca tienen esta área donde capacitan a estudiantes de posgrado en relación con la parte genética y cómo utilizar estos recursos naturales con este propósito. En Morelos, hace varios años, tendrá unos 15 años, que iniciamos un trabajo de investigación en coordinación con investigadores del Politécnico, donde trabajamos en el mejoramiento genético de una variedad de arroz. Esta variedad de arroz tiene una propiedad que nosotros lo tenemos clasificados como los arroces aromáticos. Estos arroces aromáticos tienen un mercado muy particular, principalmente con países de Oriente, ¿no? Como los japoneses y otros países que utilizan este tipo de arroces para sus platillos. Entonces, en este proceso de investigación liberamos, ahorita yo asumo que los compañeros investigadores ya se encuentran en proceso de registro de una variedad con esta característica aromática y con la característica de los arroces tipo Morelos. El otro trabajo que hemos hecho también es con el centro nacional que ustedes tienen ahí en Zacatenco, enfocado a trabajos en bioenergía. Y nosotros en campo, por ejemplo, realizamos selecciones, evaluaciones de diferentes especies con la intención de obtener materia prima, como son los aceites o producción de semillas para la obtención de aceites y obtener biodiesel. Entonces, en este tema hemos estado trabajando con ustedes y con personal investigador también del INIFAP, y de esta manera nosotros conformamos un centro de investigación en recursos bioenergéticos con sede en el campo experimental Zacatepec. Entonces vemos que es un abanico muy amplio de conceptos. ¿Con qué unidades, aparte de Zacatenco, con qué otras unidades del Instituto Politécnico Nacional tienen ustedes este intercambio, doctor Cruz? Si ustedes me pueden apoyar con los nombres específicos, es en el CIDIR Oaxaca, el Centro Perdón, doctor, nosotros no somos del Politécnico, nosotros somos periodistas independientes, pero denos usted los nombres de estas instituciones. Doctor, podamos hablar del CINVESTAP, el campus que está en Zacatenco, el campus que está en Irapuato, el campus que están allá en el estado de Yucatán, que pertenecen también al Politécnico, y me parece que están trabajando también con programas en genética, en algunas plantas nativas de la zona, y esto también incide en la formación profesional del estudiante del Politécnico y el apoyo y la colaboración con los estudios en hacer esos formatos científicos para el desarrollo.
Sí, miren, finalmente lo que nosotros queremos, además de estos temas que estamos comentando, es contribuir en la formación de los estudiantes que en diferentes áreas. Por ejemplo, el INIFAP tiene mucha infraestructura, como yo les comentaba, en todo el país, donde tenemos investigadores que han trabajado por más de 40 años en ciertos temas. Entonces, la idea aquí es interactuar con los centros de enseñanza e investigación para que los estudiantes de posgrado puedan hacer estancias en el INIFAP y que les pueda contribuir dentro de la currícula de su formación académica o realizar sus proyectos de investigación en distintos temas, ya sea de tipo ambiental o de tipo de procesos. Nosotros tenemos también laboratorios, tenemos un Centro Nacional de Recursos Genéticos en Jalisco, donde resguardamos microorganismos, semillas, embriones, etcétera, ¿no? Esto es lo ponemos a consideración de las instituciones que tienen interés en trabajar estos temas y podemos contribuir nosotros en este proceso, y no solamente en proyectos de investigación, sino, como les comento, ¿no?, en la parte de formación del recurso humano. Doctor, háblanos un poco más de este convenio que tienen ustedes con el Politécnico y los trabajos que están llevando a cabo en el caso concreto del arroz. Sabemos que el arroz precisamente es uno de los principales productos de la entidad morelense. Sí, miren, de hecho, nosotros como INIFAP somos la institución que tiene registrados en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales que maneja el SNICS. Tenemos todas las variedades de arroz son nuestras. Y la sede del Centro de Mejoramiento del INIFAP se encuentra en Zacatepec, Morelos. En este lugar se encuentra el doctor Leonardo Hernández Aragón, que lleva 60 años de servicio dentro del INIFAP y ha generado las variedades de arroz. En la década como a mediados del 2005-2010, hubo una interacción con personal académico del Politécnico, donde ellos iniciaron con un proyecto relacionado con el cultivo de anteras. Esto es muy técnico. Esto fue con la intención de generar unas líneas un poco más rápidas que hacer los cruzamientos tradicionales. Doctor Cruz, disculpe que lo interrumpa en esta parte. Es momento de escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural. ¿Nos regala unos segundos, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos conversando con el doctor Efraín Cruz, director de Vinculación, Investigación Institucional e Interinstitucional del INIFAP, y estamos hablando de este convenio que tiene el INIFAP con el Instituto Politécnico Nacional a través de diferentes campus y centros de investigación politécnicos. Y nos comentaba usted, doctor, precisamente de todo lo que se está haciendo con el mejoramiento genético de las variedades del arroz y de qué forma está contribuyendo el Instituto Politécnico Nacional con esta investigación que durante muchos años ha mantenido el INIFAP. Claro que sí. Miren, les comentaba que dentro de este convenio que hemos trabajado ahí con el Politécnico, la idea es cubrir un sector del mercado que demanda de ciertas características de determinadas variedades. Por ejemplo, el mayor arroz que nosotros consumimos en México es el arroz largo. Eso lo importamos de los países orientales y de Estados Unidos. Pero también tenemos el arroz tipo Morelos. Es un arroz muy local, sin embargo, con muy buenas características, ha ganado premios internacionales. Tenemos ahí la denominación de origen. Entonces, dentro de este convenio con el Politécnico, se buscó la forma de cómo mantener la característica de ese arroz tipo Morelos e insertarle ese sabor, ¿no?, que tienen los arroces aromáticos. Y dentro de este proceso, pues hay distintas líneas de mejoramiento, y uno de ellos les comentaba, con el cultivo de anteras, que
que se ha realizado en conjuntamente con ambas instituciones y al final se obtuvo un material ya con muy buenas características y como yo les decía, ¿no? Que esperamos que en el corto tiempo ya aparezca como una variedad. Ahora, doctor, ¿qué pasa con otros proyectos que tienen que ver precisamente con el cambio climático, con la protección al ambiente? Creo que también por ahí, tanto el INIFAP como el Politécnico Nacional comparten preocupaciones, visiones, y según percibo, hay trabajo ya conjunto en esta materia de mejores variedades vegetales, más acondicionadas a los cambios climáticos. Sí, uno de los temas que nosotros, o proyectos que nosotros manejamos, es la identificación de especies vegetales que pueden ser usadas como materia prima para la producción de biodiesel. Y dentro de estas pues hay diversas, por ejemplo la jatropha, que es una especie nativa de México, con una gran diversidad genética. Incluso hay jatrofas que en el pasado se seleccionaron para consumo humano. Sin embargo, por sus características de toxicidad en la semilla, se destinan básicamente para la extracción de aceites y entra en la industria para la obtención de biocombustibles. La otra especie que trabajamos son las higuerillas. También la higuerilla nosotros ya tenemos variedades registradas en el centro del país, promoviendo este tipo de especies. Y ahora, la fortaleza que nosotros encontramos con el Politécnico, pues tienen laboratorios muy buenos, personal capacitado muy bueno, que que trabajan la otra parte. Nosotros nos empeñamos en hacer el trabajo de campo. Cuando nosotros liberamos o recomendamos una variedad para cierto propósito, lleva un paquete tecnológico. Y ese paquete tecnológico incluye muchas prácticas o muchas tecnologías con la intención de que esto sea sustentable y evitar y reducir el efecto ambiental. Y estas especies van directamente relacionadas con combustibles alternativos a los fósiles. Entonces, de alguna manera, con la contaminación que tenemos actual, estos procesos y estas nuevas fuentes de energía pues pueden reducir e impactar de manera directa, ¿no?, al problema del cambio climático. Ese es un tema. El otro tema que traemos es la elaboración de unos filtros que puedan retener la emisión de gases de efecto invernadero, y con la intención de reducir la emisión de estos gases tóxicos al ambiente y de alguna manera contribuir a aumentar la contaminación ambiental. Ahora, como INIFAP tenemos un laboratorio de modelaje, se encuentra en Aguascalientes. Manejamos las estaciones meteorológicas en todo el país, donde generamos modelos de predicción climática y modelos también para hacer predicciones en prácticas agrícolas, que de alguna forma se busca cómo reducir el efecto ambiental. O sea, cómo podemos nosotros contribuir a reducir los riesgos, por ejemplo, de las sequías, de estos cambios climáticos, y que los productores en campo puedan tener menos riesgos en sus cosechas. Doctor Efraín Cruz, y si nos puede comentar la vinculación que tiene el INFA y el Instituto Politécnico Nacional, pues en todas las prácticas y el trabajo científico que hacen ustedes y el Politécnico a través de la investigación básica y la investigación aplicada en el quehacer científico que se hace día a día en los laboratorios y esos protocolos para llevarlos a la investigación aplicada y básica. Sí, miren, de hecho este convenio lo acabamos de firmar. Este es un convenio general y ya traemos en marcha por ahí algunos específicos. Este es un comienzo muy positivo, que en el futuro no muy lejano, en el futuro cercano, ya tengamos proyectos concretos en marcha con el Politécnico. Ahorita solo estos que les estoy comentando así de referencia. Sin embargo, aquí el abanico de este convenio pues es diverso, desde la elaboración de proyectos de investigación básica, investigación aplicada,
hacer la parte que nos corresponde como INIFAP y el Politécnico con sus laboratorios y personal. Pero también dentro de este convenio pues incluyen otras actividades como son la parte de seminarios, congresos, temas muy específicos o estancias profesionales, intercambios de información, programas de investigación, talleres para definir líneas de investigación conjuntas, participar en convocatorias nacionales como internacionales, promover estos intercambios académicos, tanto investigadores del INIFAP como del Politécnico hacia el INIFAP, y todas aquellas actividades que pudiéramos implementar. Pero solo para remarcarles, este convenio lo acabamos de firmar y en este año ya iniciamos con la integración de estas propuestas de investigación, que no dudamos que en el corto plazo tengamos ya resultados concretos. Doctor Cruz, aparte del Instituto Politécnico Nacional, ¿con qué otras instituciones educativas de nivel superior tiene convenio el INIFAP? Miren, ahorita estamos en proceso de fortalecer esta vinculación con las distintas instituciones, pero solo para darles referencias, el año 2021 nosotros firmamos 174 convenios con instituciones de diversas, desde instituciones privadas hasta tecnológicos, universidades. Tenemos, por ejemplo, convenios firmados con el Colegio de Posgraduados, con algunas facultades de la UNAM, con diferentes facultades de la UNAM. Tenemos con la Universidad del Valle de México, tenemos con las universidades estatales, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, tenemos con los tecnológicos de distintos estados. O sea, es una dinámica muy fuerte que tenemos con las instituciones, principalmente en apoyo en la formación de estudiantes. En los campos experimentales acuden estudiantes para realizar sus estudios de investigación, ya sea a nivel posgrado o a nivel licenciatura. Pero sí, ahorita no tengo aquí en la mano el número de instituciones así de manera específica, pero sí tenemos una gran diversidad en todo el país. Ahora, doctor Cruz, me imagino que dependiendo de la vocación regional, ¿sería la naturaleza del convenio? ¿O cómo se establecen los distintos convenios que tiene el INIFAP con el Politécnico, con la UNAM, con la del Valle de México o con las universidades estatales? Bueno, miren, básicamente lo que nosotros nos ponemos atención es, primera, la integración o la participación en diferentes talleres, seminarios, congresos, simposios, eventos organizados por ambas instituciones. Así como apoyos académicos, el INIFAP también puede participar en impartir clases en estas distintas instituciones con algunas materias muy específicas. Promover publicaciones. Hemos publicado algunos temas específicos con las instituciones, con su personal académico, y también realizamos publicaciones de algunas obras de un tema en particular. Tenemos intercambio de información, intercambios científicos, técnicos, estadísticos, y así como los pronósticos climáticos que yo les hacía mención. Podemos compartir también, o hemos compartido también nuestra base de datos para algunos proyectos requieren de datos climáticos para hacer algunas contribuciones en sus investigaciones. También en el asesoramiento, nosotros participamos como asesores, eso se especifican en los convenios. Podemos ser asesores de estudiantes, ya sea de licenciatura o posgrado. Entonces nosotros estamos abiertos y muchos investigadores participan como directores de tesis o como parte de sus comités de formación académica. Y también en los programas de investigación de interés. Aquí entra todo lo de los proyectos que yo les comentaba, proyectos de investigación de diversos temas, y así como asistir, ¿no?, en las capacitaciones. En algunos casos específicos nosotros ofrecemos esas capacitaciones a estas instituciones de enseñanza que el INIFAP puede brindar, ¿no? Pláticas, algunos cursos de capacitación, ya sea a sus profesores o a sus estudiantes o a productores, organizaciones de productores.
Y las estancias que también ofrecemos estancias de estudiantes que se vienen a hacer sus estancias en el INIFAP con investigadores en algunos temas específicos. Trabajamos mucho en la parte genética de las especies que yo les comentaba. El INIFAP ha generado más de 1000 variedades de especies en el país, entonces muchos de esos, pues los estudiantes ahí les interesa y trabajan en colaboración con nosotros, y es lo que nosotros especificamos en estos convenios. Bien, pues doctor Efraín Cruz Cruz, muchas gracias por esta entrevista. Le apreciamos mucho estos conceptos para Acústica Rural. Pues gracias a ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego. El doctor Efraín Cruz Cruz, director de Vinculación, Investigación Institucional e interinstitucional del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. Nosotros vamos a un corte, siga usted con nosotros aquí en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Hace unas semanas platicamos con la maestra Lina Paul Alfaro. Ella es representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y en uno de tantos temas que tocamos con ella mencionó la problemática tan grave que enfrenta prácticamente toda la humanidad de la pérdida y desperdicio de alimentos. Vamos a detenernos unos instantes en este tema y para ello vamos a platicar con Karina Sánchez Bazán. Ella es Program Manager de la Iniciativa Regional 1, Sistemas Agroalimentarios Sostenibles. Karina, le agradezco mucho que tome la llamada de Acústica Rural. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a su auditorio. Gracias, Karina. Bueno, coméntele usted al auditorio de Acústica Rural, ¿qué tan grave es el problema del desperdicio de alimentos que no únicamente afecta a los seres humanos que lamentablemente no tienen el consumo suficiente de alimentos para tener una dieta balanceada, sino que incluso el problema llega a representar efectos sobre el cambio climático? Pues primero, antes de hablar sobre desperdicio de alimentos, es importante aclarar qué son las pérdidas y desperdicio de alimentos. En FAO no solamente hablamos del desperdicio, sino también de las pérdidas, porque es un concepto integral. Esencialmente, la pérdida y el desperdicio de alimentos es la reducción de la cantidad o calidad de alimentos a lo largo de la cadena de suministro alimentaria, pero vamos a dividir en dos secciones, la pérdida y el desperdicio. La pérdida básicamente ocurre a lo largo de la cadena, después de la cosecha y hasta el consumo minorista, pero sin incluirlo. Y el desperdicio incluye lo que pasa a nivel de la venta al por menor hasta llegar al consumo, y por supuesto que el consumo incluye lo que pasa en los hogares. Aunque puede haber una pérdida económica de los alimentos desviados hacia otros usos, como los piensos no se consideran, por ejemplo, ni pérdida ni desperdicio de alimentos, y tampoco se considera desperdicio las partes no comestibles de los alimentos. Entonces, es importante aclarar esto primero antes de decir qué es lo que pasa a nivel global. Ahora que ya conocemos qué son las pérdidas y el desperdicio, es importante decir que a nivel global más o menos 1/3 de los alimentos que se producen año con año se desperdician o se pierden. Esto quiere decir que más o menos las pérdidas que se han estimado son de $1,000 millones a nivel global, y esto no solo tiene una implicación económica importante de las pérdidas de dinero o las pérdidas monetarias, sino también de los recursos naturales que se están desperdiciando al perder y desperdiciar alimentos. Karina Sánchez Bazán, Armando Soto, muy buenos días. Karina, si buenos días, Armando. ¿Nos puedes comentar ese desperdicio que se da después ya de la cosecha, cuando llega ya a los centros comerciales y que se va también la ama de casa o restaurantes a la preparación de los alimentos? Hay un desperdicio muy grande, ya sea en casas, en restaurantes o en otras actividades económicas basadas en, en las comidas o alimentación. Bueno, primero que nada es importante decirte que sí, aunque sabemos que el desperdicio es muy importante en los hogares, en México no tenemos datos oficiales sobre el desperdicio de alimentos. Tenemos datos oficiales sobre la
pérdida de alimentos, que es lo que pasa en la producción, y eso llevamos 2 encuestas nacionales agropecuarias con un módulo de pérdidas, pero no tenemos datos oficiales sobre desperdicio a nivel de hogar o a nivel de supermercados, por ejemplo, ¿no? Cosa que otros países sí tienen. Entonces, en México vamos un poquito retrasados en ese tema. Sería muy importante que pudiéramos contar con datos como los que produce el INEGI a nivel nacional. Pero hay algunos estudios pequeños que han analizado lo que pasa en algunos estados, lo que pasa a nivel de supermercados. El año pasado, por ejemplo, la FAO publicó un estudio sobre retail en Argentina, qué es lo que pasa en los supermercados, ¿no? Entonces, hay que diferenciar un poco porque en los supermercados el desperdicio de alimentos es un poco distinto, tiene que ver con las caducidades de los productos, mientras que en el hogar tiene que ver también con dejar echar a perder algunas cosas, con no tener una buena planeación de las compras, a lo mejor salir de viaje y dejar alimentos que se echan a perder en el refrigerador, ¿no? Pero el desperdicio es diferente a nivel retail, a nivel de hogar y también a nivel de los mercados mayoristas como centrales de abasto. Los fenómenos son un poco distintos, ¿no? Perdón, Karina, ¿qué ocurre entonces con las pérdidas de alimentos? ¿Qué cifras tiene la FAO en México a este respecto? Mira, los módulos de pérdidas de la encuesta nacional agropecuaria lo que hacen es, primero, la primera vez que se hizo fue en 2017, segunda vez 2019, y se están afinando las preguntas de ese módulo, ¿no? De entrada, una de las cosas que descubrimos es que a nivel de los productores, tanto de pequeña escala como de mediana escala, no existe completamente como digamos la sensibilización a los conceptos de lo que son las pérdidas de alimentos. Digamos que eso está un poco más sensibilizado a nivel de los grandes productores. Pero esto no quiere decir que no pase a nivel de pequeña escala. No es un mito pensar que solamente los grandes productores agrícolas tienen pérdidas de alimentos. La realidad es que no. Por ejemplo, un caso importante de México es el jitomate en Sinaloa, ¿no? Una de las cosas que detectó FAO en los pequeños estudios de cadenas agroalimentarias que realizó en los últimos 2 años es que cuando empieza, por ejemplo, la cosecha de jitomate en California, en México los productores en Sinaloa tienen bastantes pérdidas, de entrada porque el precio cae, porque no hay la misma demanda del jitomate mexicano cuando empieza la cosecha del jitomate estadounidense. Y estos son fenómenos que ya conocemos, o sea, hay cadenas agroalimentarias que ya conocemos en qué momento van a ser las pérdidas y que podríamos empezar a actuar con sistemas de vigilancia, con sistemas de alerta en los momentos del año en los que sabemos que estas cadenas van a tener pérdidas, ¿no? Entonces, es pasos pequeños. Los módulos de la encuesta nacional agropecuaria nos han dejado entender un poquito más cómo es el fenómeno y sobre todo nos han dejado llegar a campo a poder un poco compartir esta información y qué son las pérdidas y cómo pueden evitarse con los propios productores. ¿Se tienen cifras de pérdida de alimentos o alguna estimación, Karina? Sí, es difícil darte una estimación porque la estimación de la ENA no es como en pérdidas de alimentos completas, sino van por cadenas agroalimentarias. Y también es importante decir que estos módulos de pérdida de la ENA son pilotos y esta es una información, digamos, que pertenece al INEGI. Pero a grosso modo, lo que sí se puede decir es que lo que se descubrió con esta encuesta nacional agropecuaria es que las pérdidas sí pasan en los pequeños productores, que son, como ustedes seguramente saben, en México, los pequeños productores se miden con 5 hectáreas o menos. Y ellos sí están teniendo pérdidas y son pérdidas que son importantes porque son parte del ingreso de, por ejemplo, la agricultura familiar. Karina Sánchez, si nos puedes comentar consecuencias que tienen esas pérdidas de alimentos a nivel local y a nivel nacional. Pues mira, a nivel local, o sea, a nivel de los pequeños productores, es que entre más pequeño sea el productor, son impactos directos a los ingresos de esas familias. Y a nivel nacional, pues uno de los impactos importantes de las pérdidas de alimentos, igual que los desperdicios, es el impacto ambiental, ¿no? Hay recursos de energía, de agua, que se utilizan
en esta producción que se están perdiendo, ¿no? Más o menos a nivel global, por ejemplo, se calcula que si las pérdidas y los desperdicios de alimentos fueran un país, serían el tercer país más emisor de gases de efecto invernadero. Este es el tamaño del impacto ambiental que tienen las pérdidas y los desperdicios de alimentos. Importante, Karina. Ahora, para los pequeños productores rurales, ¿qué acciones pueden comenzar a tomar? Bueno, y en el caso de que sea necesario, primero, para tener conciencia de que están desperdiciando alimentos y cómo evitarlo. Perdiendo alimentos, perdón. Sí, pues para los pequeños productores importante es que un poco lo que se descubrió con la ENA es que el concepto que se tiene a nivel de pequeño productor es de merma, ¿no? Y que hay una merma que conocen que pasa cada año, cada ciclo agrícola, y que eso es normal, digamos, para los productores. Lo primero que tendríamos que empezar a hacer es dejar de desnormalizar esta merma. Esta merma podría evitarse dependiendo del tipo de cadena agroalimentaria. Hay cadenas como la del jitomate que yo mencionaba, que esta pérdida puede evitarse incluso con cosas muy sencillas como con la forma en la que se corta o se cosecha el fruto. Hay formas específicas en las que se puede alargar la vida de ese fruto si se corta de cierta manera, ¿no? También hay formas de almacenar, por ejemplo, en el caso de granos, hay formas de almacenarlos de manera segura para que no se echen a perder o no tengan problemas de inocuidad y puedan conservarse como mucho más tiempo, ¿no? La FAO ha publicado algunas guías que son justamente para evitar la pérdida de alimentos en pequeños productores que se encuentran en la página de la FAO y con mucho gusto podemos compartirles. Y bueno, esas son parte de las cosas que se podrían empezar a hacer. Muy interesante, Karina. Bueno, y quisiéramos preguntarte también qué es lo que se puede hacer en el caso de el desperdicio de alimentos. Sabemos que es muy difícil tener cifras concretas, pero probablemente existan acciones para que los consumidores, incluso me imagino que el desperdicio comienza desde las mismas centrales de abasto, es decir, ya llegó el producto de las parcelas, se concentra en un lugar y ahí comienza también una serie de acciones de manera que se desperdicie el alimento. Llega a los hogares, ya nos comentaste algunas acciones y este es un fenómeno que ocurre. Te pido por favor que nos esperes unos segundos en la línea, vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos platicando de este importante tema. Sí, gracias a Karina. Vamos a una pausa. Recuerde, esto es Acústica Rural, estamos en radio, estamos en televisión, principalmente en la cadena Albavisión 13.1, televisión abierta en diferentes regiones de la República Mexicana, también en Acústica Radio, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras importantes poblaciones. Y también, claro, si usted tiene cuenta de Facebook, busque Acústica Noticias, ahí va a encontrar no solo información relacionada con el campo, sino también información general de interés nacional e internacional. Vamos a esa pausa y continuamos con más. Continuamos, amigos de Acústica Rural, conversando con Karina Sánchez Bazán. Ella es Program Manager de la Iniciativa Regional 1, Sistemas Agroalimentarios Sostenibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, Karina, ya nos esbozaste muy ampliamente, pero también de manera muy didáctica, cómo es la pérdida de alimentos. Háblanos del desperdicio. Te preguntaba que si lo podemos considerar desde que llega a la central de abasto hasta que llega a la mesa del consumidor. Justo hay que hacer una diferenciación aquí. El desperdicio de alimentos es a partir del comercio minorista. Digamos que lo que pasa en la central de abasto, que es comercio mayorista, todavía se considera pérdida, ¿no? Okay. Lo que pasa en el desperdicio es, digamos, que de que sale de estas centrales al comercio minorista. Y muy importante de dónde poder reducir la pérdida de alimentos, por ejemplo. Hablábamos de que se pasan en diferentes fenómenos, ¿no? Hablando de pérdida en los centrales de abasto o en los centros mayoristas, es muy importante las iniciativas que hoy están pasando como bancos de alimentos. Por ejemplo, en la central de abasto de la Ciudad de México tienen el Itacate,
que es un lugar donde justamente las bodegas, cuando ven que algo va a perderse, pueden donarlo al Itacate, y esos alimentos se van a los comedores sociales de la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esas son algunas de las acciones. Ahora, si nos vamos al desperdicio de alimentos, que es a partir del comercio minorista o supermercado hasta el hogar, pues el lugar más importante o de los más importantes para reducir el desperdicio de alimentos son los hogares. Y hay varias cosas que podemos hacer a nivel individual para reducir este desperdicio. Una de las más importantes es cambiar el concepto que tenemos de estética de las frutas y verduras. Generalmente cuando se seleccionan las frutas y las verduras en el supermercado o en los tianguis o en los mercados del barrio, por ejemplo, tendemos a seleccionar lo que vemos muy brilloso, muy bonito, sin manchas, sin hoyitos, y eso no es parte de la naturaleza. La naturaleza tiene imperfecciones, y las frutas y las verduras que tienen algunas imperfecciones no pierden nutrimentos y no pierden su calidad a pesar de esos pequeños efectos. Entonces, como consumidores, necesitamos aprender o reaprender a seleccionar nuestras frutas y verduras aunque tengan esos defectos, porque lo que pasa es que cuando seleccionamos solo la fruta o la verdura bonita, toda la que estéticamente desechamos se desperdicia generalmente. Entonces, esa es una de las acciones que podemos empezar a hacer como consumidores. Obviamente, planear bien nuestras compras y también alargar un poco la vida de nuestros alimentos, congelando, por ejemplo, cuando las frutas, un tip importante es que en los mercados o en los tianguis, cuando las frutas como las fresas, las frambuesas o algunas otras frutas ya están muy maduras y casi echándose a perder, las venden mucho más baratas, y lo que podemos hacer como consumidores es ahorrarnos un poquito de dinero, comprar esas frutas que están maduras y congelarlas y usarlas para licuados o para algunas otras cosas. Y es un poco sí la creatividad de los consumidores, pero también como reaprender a ser consumidores en esta nueva era donde hay impactos ambientales, donde hay pandemias, y también nosotros como consumidores necesitamos aprender a cambiar nuestras elecciones. Karina Sánchez, si nos puedes hablar también en los alimentos lácteos, pescados, el manejo de la cadena fría, el manejo de la logística del transporte, desde donde salen estos productos hasta las tiendas de supermercados, cientos de abasto, y después lo que hace la ama de casa o lo que hacen los diferentes compradores que llegan esos productos a la mesa del consumidor o a la mesa de la casa. Pues mira, como tal, el fenómeno de desperdicio de alimentos tiene poco estudio en los productos pecuarios, en todo tipo de productos pecuarios. Lo que sí sabemos es que los productos pecuarios generalmente tienen más cuidada justamente la cadena de frío que ustedes mencionan, y entonces el desperdicio como tal es un poco menos que en frutas, en hortalizas, ¿no? Porque ahí digamos que en los productos pecuarios pueden congelarse incluso desde su producción primaria y alargar su vida. En cambio, frutas, verduras, excepto las frutas finas que traen una cadena de frío desde muy temprano en su cosecha, esas a lo mejor pueden salvarse un poco, pero las normales, las hortalizas y las frutas comunes que conocemos están más expuestas a ese desperdicio que los productos pecuarios. Ahora, Karina, ¿qué pasa con el comercio minoritario? ¿Qué pueden hacer los pequeños negocios, las pequeñas recauderías que se encuentran distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo México para evitar el desperdicio de alimentos? ¿Y esto merma también en los ingresos de estos negocios? Sí, también, y otra vez, vuelvo a lo mismo, estos negocios tienen ya incluso contemplado, muchos de ellos, un porcentaje de merma, y esto deberíamos de dejar de normalizarlo. Hay mercados, por ejemplo, mercados de barrio, y hablo de mi experiencia más cercana, que es en la Ciudad de México, donde las propias personas que están vendiendo frutas, verduras, las procesan, hacen conservas, venden pulpas congeladas, ¿no? Y con esto reducen el desperdicio y, por supuesto, el impacto económico a sus negocios. Obviamente hay que trabajarle un poquito más, pero digamos que en términos de incluso hacer nuevos negocios, pueden procesar mínimamente sus productos y venderlos en ese procesamiento. Y otra cosa importante también es que ahora nosotros en la FAO estamos trabajando con los mercados públicos de barrio de la Ciudad de México,
y una de las prioridades que ellos tienen es justamente poder tener, digamos, una sistematización o una estructura de esta donación de alimentos a nivel local, o sea, a nivel de colonias y a nivel de barrios, no solo como lo hace la Central de Abastos, que es a nivel de comedores comunitarios, sino a nivel local. Y ahora, pues es importante reconocerle a los mercados públicos que están organizándose de manera interna para hacer estas donaciones de alimentos y que lo hicieron además durante la pandemia para apoyar a los grupos vulnerables. Sin duda, una forma importante. Ahora, antes de concluir esta entrevista, perfílanos un poco más el concepto que mencionaste hace rato de que si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería la tercera economía. ¿De qué cantidad estaríamos hablando? ¿Y esto qué representa? Para tener un poco más de dimensión este dato. Por favor, Karina. Pues mira, antes de dar esta dimensión a este dato, una cosa importante a decir para México, yo comenté al inicio de esta entrevista que en México no teníamos indicadores oficiales para el desperdicio de alimentos. Digamos que a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible que ve este tema es el objetivo 12, que tiene que ver con producción y consumo responsable. Y la meta que tenemos a nivel global es de aquí a 2030 reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita a nivel mundial y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y de suministro. Entonces, digamos, este es como la visión global. Pero ustedes seguramente saben que a nivel país, cada uno de los países, digamos que adapta esas metas y pone indicadores para el país. Y una cosa importante para México es que, pues la verdad, el indicador para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 que está puesto en el país no refleja la prioridad para la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Mientras en otros lados se están midiendo los desperdicios y hay un compromiso real por reducir a la mitad de estos desperdicios, pues en México el único indicador oficial que tenemos para el ODS 12 es el porcentaje de municipios con disposición adecuada de residuos sólidos urbanos. Y este es un proxy más o menos al desperdicio de alimentos porque hay esta diferenciación entre los residuos orgánicos, ¿no? Pero en realidad no estamos midiendo realmente qué está pasando en México y nuestros indicadores oficiales no están reflejando esa importancia al tema. Entonces, esta es una puntualización importante que me gustaría hacer y con esto paso a por qué es importante ponerle de verdad atención al tema a nivel nacional. Alrededor de un 30% de las emisiones globales de carbono son atribuibles al sistema alimentario como tal, o sea, todo lo que pasa desde la producción hasta el consumo. Pero la pérdida y el desperdicio de alimentos son responsables de este 30%, digamos. Hay un 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que son responsables solo de lo que pasa con la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y estos cálculos lo que hacen es decirnos que las emisiones de gases de efecto invernadero generados por las pérdidas y el desperdicio mundial de alimentos equivalen casi a las emisiones mundiales del transporte por carretera. Entonces, cuando se hacen estos cálculos, si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Estos son los cálculos globales. Ahora, en materia de combate a la pobreza alimentaria, a la pobreza de gente que no tiene para consumir alimentos, ¿qué propuesta tiene la FAO, Karina? Bueno, aquí es importante no hacer el vínculo directo entre la pérdida y el desperdicio de alimentos y la pobreza alimentaria. O sea, científicamente no tenemos evidencia de que si reducimos tanto por ciento el desperdicio de alimentos, entonces el hambre va a reducirse. Hay que evitar un poco hacer esos vínculos directos porque son problemas complejos y multidimensionales que están relacionados pero que no tienen una causa-efecto directa. Entonces, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, tenemos que hablar de inseguridad alimentaria como un fenómeno y un problema aparte, digamos, del desperdicio de alimentos, ¿no? ¿Tiene que ver con el sistema agroalimentario? Sí, pero la inseguridad alimentaria es un problema con otras dimensiones y con más
digamos, complejidades. Y lo que está haciendo actualmente la FAO en términos de hambre es no solo preocuparse por la parte que conocemos todos, que tiene que ver con inseguridad alimentaria o desnutrición, sino ahora manejamos un concepto que tiene que ver con mala nutrición o malnutrición. Esto quiere decir que trabajamos en todos los aspectos de la mala nutrición, que es desde la desnutrición hasta el sobrepeso y la obesidad. O sea, todo lo que está en ese espectro trabaja la FAO. Lo trabajamos con diferentes proyectos y con diferentes enfoques. En términos, por ejemplo, de inseguridad alimentaria, hay una parte importante ahorita de tener un enfoque directo a mujeres rurales e indígenas, porque los datos nos muestran que a nivel América Latina y el Caribe son las más afectadas por hambre y por inseguridad alimentaria. En México, por ejemplo, estamos midiendo el impacto que tuvo la pandemia en términos de nutrición, alimentación en las niñas y niños en edad escolar. Y lo que encontramos es que las más afectadas nuevamente son las niñas en escuelas indígenas. Y en términos de sobrepeso y obesidad, la FAO está impulsando regulaciones a nivel país y a nivel global, como lo que ustedes seguramente han visto en los últimos meses, como el etiquetado frontal de alimentos y otras regulaciones de publicidad también, que tienen que ver con restringir el consumo de alimentos no saludables en la población. Pues Karina Sánchez Bazán, Program Manager, Iniciativa Regional 1, muchas gracias por esta entrevista, de veras te lo apreciamos. Gracias, hasta luego. Buenos días. Bien, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y como siempre, apreciamos mucho la colaboración del equipo técnico y de producción de este programa. Muchas gracias y siga usted con nosotros y atento a la página de Facebook de Acoustic Noticias. Radio y televisión también nos encuentra. Muy buenos días.